Muy bien, vamos a seguir con el estudio de los diferentes evangelios. Ahora vamos a entrar, noten ustedes, ahí en la pantalla, los evangelios de los dichos, los evangelios de los dichos. Hay varios de estos, los dichos de Tomás, el evangelio de María, otra vez el libro secreto de Santiago, el libro secreto de Juan, los diálogos del Salvador y la epístola apostolorum, se le llama, ¿no? La epístola de los apóstoles. Como digo, no se preocupen de tener todo esto porque va a estar en la literatura. Lo importante es que vamos a ver algunos de estos. El primero va a ser el Evangelio de María. Estas obras que vamos a estudiar tienen su fondo en lo que se conoce como la literatura de sabiduría judía. Entonces se le clasificó de esa manera. Y esta se preservó, hermanos, estos dichos, según se creía tradicionalmente de las palabras y las enseñanzas de Jesucristo. Recuerden ustedes que cuando comenzó la iglesia, por aproximadamente, desde cuando comenzó la iglesia, como 30 años, 25 a 30 años, pero así en número redondo, como uno dice, por 30 años no hay nada escrito, nada. Todo era enseñado por los apóstoles, ¿qué? Oralmente. Ahora, ¿hay escrito qué? Epístolas. Pero ¿cuándo aparecen la primera epístola? La primera epístola tal vez sería primera de Tesalonicenses, en el segundo viaje del apóstol Pablo. Y eso es como en el año 58. Fíjense ustedes, entonces del año 30 o 33 al 58, ¿cuántos años son? ¿25? ¿Ven? Entonces estamos hablando como 25 a 30 años que no hay nada escrito. Lo único que se conoce es por lo que se llama en sentido correcto y bíblico tradición, lo que se enseña palabra por palabra, boca por boca. Van los apóstoles y predican en una iglesia y dice 1 Corintios capítulo 4, ¿verdad? Verso 15 en adelante, dice el apóstol Pablo, así enseño yo, así predico en todas las iglesias, la misma cosa. Yo voy a la iglesia de Corinto, voy a la iglesia de Éfeso, voy a la iglesia de Antioquía. No difiero, dice el apóstol Pablo, no hay diferencia, enseño lo mismo en todas las iglesias. Por eso dejó a Tito, ¿verdad?, al norte, ahí en Macedonia, para que le dijera, ¿verdad?, a las iglesias que Pablo enseña esto, sus enseñanzas son iguales en todas las iglesias. Entonces, por este periodo no hay nada escrito. Se comienzan a escribir las epístolas y se envían a diferentes lugares, como ya hemos estudiado. Entre tanto, hay muchas especulaciones de una fuente Q. Y no voy a entrar, eso es un estudio, hermanos, aparte. Hay cursos en universidades sobre la fuente Q. Yo me le voy a dar un vistazo así rápido. La fuente Q se creía que eran unos dichos y enseñanzas de Jesucristo que se estaban circulando. Se escribieron, no fue por ninguno de los apóstoles, no fue por ninguno de los otros inspirados, que nomás fue un líder que le gustó la enseñanza y como están haciendo ustedes aquí, tomando ¿qué? Apuntes, notas, pues escribió así. Y de repente ya hay ¿qué? Dichos y enseñanzas, la fuente Q, no saben, ni existe. Es nomás una fuente Q misteriosa. Dicen que esa se usó entonces para, noten ustedes, y aquí es donde ya me difiero yo de esta especulación documentaria. Que esta fuente Q de las enseñanzas de Jesucristo se usó por diferentes personas usando el Evangelio según Marcos. Dicen que el Evangelio según Marcos es el único original.
Y luego gente comenzó a añadir que estos dichos al Evangelio según Marcos y aparece el Evangelio según Mateo y el Evangelio según Lucas. ¿Qué les parece? Porque ustedes verán, hermanos, si ustedes hacen un buen análisis, no sé si han estudiado los sinópticos, cuando estudien ese curso los sinópticos se van a dar cuenta que el Evangelio de Marcos contiene diferentes dichos y enseñanzas que estos de acá. Lo que dicen algunos, el hipótesis es que lo que hizo Mateo es que tomó estos dichos y los añadió a lo que ya existía, y etcétera, y etcétera. Bueno, esa es la fuente Q. Parece ser que sí había ciertas cosas escritas que no eran de los apóstoles. Y no recuerdo si les dije y se me vino a la mente y bueno, voy a tener que buscarla ahora para que vean ustedes que el apóstol Pablo hace énfasis, ¿verdad? Que no debe de creerse ninguna cosa, ¿verdad? Como si fuera escrito de ellos. No sé si es en 1 Tesalonicenses o 2. Déjame aquí ando buscando. En 2 Tesalonicenses, porque habla ahí de la venida del Señor. Noten el capítulo 2, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. No dice que no existe una carta, pero habla de qué? Una carta como si fuera de ellos, en sentido, en cuanto al día del Señor. Hay evidencias, hermanos, así pequeñas en los escritos donde se habla, ¿verdad?, que otros están escribiendo ciertas cosas. Y parece ser que también en 2 de Pedro, en el capítulo 3, más o menos del versículo 10 al 20, hay una porción donde dice el apóstol Pedro en cuanto a las enseñanzas de Pablo, lo que él escribe, dice que muchos tratan de torcer en su interpretación y en sus, obviamente, comentarios. Entonces sí había, hermanos, cosas que se estaban escribiendo y muchos creen que eran algunos dichos. Entonces, lo que pasa en esta literatura que se llama sabiduría judía, dice que eran o fueron dichos que supuestamente Jesús dijo y enseñó. Realmente estos evangelios de dichos no tratan de presentar una narración histórica o biográfica de la vida de Jesús. Más que todo, hermanos, son diálogos, son hipótesis, para mí son especulaciones. Y es lo que debemos de entender, que ya para este entonces entra lo que yo llamo la edad de especulación. La edad de especulación es cuando ya el gnosticismo, hermanos, comienza a tener su influencia y se especula sobre muchas cosas. Otra vez, ¿qué pasó con Jesús cuando él se fue a Egipto? Que desde 1 año o 2 años a 12 años. Muchas especulaciones, la época de la especulación. Entonces, lo que vemos nosotros es que estas obras de los dichos tienen que ver, ¿verdad?, con esa sabiduría judía que supuestamente, otra vez, eran dichos que se estaban escribiendo, se compilaron, y ahora lo que tenemos son estos evangelios de dichos que hacen referencia, ¿verdad?, a ciertas enseñanzas de Jesucristo. El Evangelio de María, como dije hace momentos, se escribió en el 150,
más o menos se descubrió en un códice del siglo V en la ciudad de Acmin, Egipto. El libro presenta a María Magdalena, otros dicen que es María, la madre de Jesús, entonces hay diferencia en esto, recibiendo visiones y revelaciones directamente de Jesús, pero no a los apóstoles. Entonces, quiero que vean la escena. Entonces, María Magdalena él está recibiendo revelaciones, y más Jesús le está revelando directamente a ella. Y a los apóstoles como los está ignorando. Entonces los apóstoles se quejan. ¿Qué está pasando aquí? Miramos a Jesús muy apegado a María Magdalena, hablando mucho con ella, y luego entran otras especulaciones. Ya se imaginan ustedes que Jesús y Magdalena, ¿qué? Tuvieron relaciones sexuales y hubo un niño, se fueron para Egipto, allá el Evangelio de Felipe, y ustedes han visto la película, ¿cómo se llama? De Tom Hanks. Yes. The Da Vinci Code. Habla de esto que estamos hablando aquí. Que se fue entonces para Egipto, María Magdalena tuvo un hijo allí, y de ahí la sangre, ¿verdad?, de Jesús por el hijo de María Magdalena se fue desparramando y llega hasta el siglo de Galileo, en los tiempos de Vinci y todo eso, y que ahí ellos descubrieron sangre real de Jesús. Ay, hermanos, ¿de dónde comenzó? De estos dichos. Entonces, se ve esa relación, si queremos decir espiritual, de revelación de Jesús y María Magdalena. Los apóstoles no les gusta, por supuesto. Una de las visiones es que Jesús mostró, hermanos, una revelación de Dios en cuanto a la mente. Una visión es Jesús mostrando que las visiones de Dios son reveladas a la mente de la persona. Ahora, María Magdalena tiene ese privilegio de saber. ¿Cómo está eso? Según lo que se narra ahí, el hombre interior es compuesto de alma, espíritu y mente. Olvídense del cuerpo. Y según, ¿verdad?, las enseñanzas de esta visión, es la mente que recibe las revelaciones. Entonces hacen una diferencia. Y otra vez el gnosticismo está haciendo diferencia entre alma, espíritu y mente. Comienza a hacerse esas distinciones y después se hacen muchos comentarios por otros escritores. Pero dicen que las revelaciones va directamente no al espíritu, no al alma, sino a ¿qué? A la mente. Y lo que vemos aquí, hermanos, además de esto, en otra visión, Jesús le enseña a María que un alma fue llevada al eterno descanso. Pero antes de llegar, tuvo que batallar con 4 poderes. Entonces, Jesús está revelando esto ¿a quién? A María Magdalena. Le está narrando, hermanos. Ustedes pueden leer este libro. Está narrando allí, dice, murió este hombre y los ángeles llevan su alma a descanso, pero antes lo dejan ahí para que pueda batallar con 4 poderes. Otra vez, sistema gnóstico, antes de llegar a la relación única, pura, fuerte, en composición total de Dios, el hombre tiene que pasar por ¿qué? Emanaciones, dificultades hasta cuando llegue a ese nivel. Para mí es un libro interesante, pero otra vez muchas especulaciones, muchas enseñanzas gnósticas. Ahora noten ustedes, el libro secreto de Santiago. El libro secreto de Santiago también es conocido como el apócrifo de Santiago.
el apócrifo de Santiago. A veces se dice que es la epístola secreta de Santiago, escrita más o menos como en el 150. Otra vez, mucha influencia gnóstica. La esencia del libro, más que todo, está relacionado de ser llenos del Espíritu Santo para llegar a un gnosis. Gnosis se traduce, hermanos, en el griego, conocimiento. Cuando se llega a ese gnosis, entonces la persona ya es salva. Entonces eran iniciados. Fíjense, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Eran iniciados, se bautizaban, eran iniciados. Ahora tienen que trabajar la salvación por etapas. Estaba todo, ¿verdad?, bien programado. Entonces cuando llegan a cierto gnosis, cierto conocimiento, ahora sí se puede decir, ya eres una persona salva. El contenido sigue el mismo patrón que la epístola de Santiago, la auténtica del Nuevo Testamento. Tiene muchas enseñanzas, tiene mucho en semejanza, presenta muchas parábolas idénticas también al libro de Mateo y Lucas. Entonces, ¿qué estaba haciendo este escritor? Tomando de Santiago, tomando de Mateo, tomando de Lucas, y luego le estaba dando su ¿qué? Su sabor gnóstico, su sabor gnóstico. Miren, hermanos, es que si no le dan ese sabor gnóstico, no van a leer esas epístolas. La gente quiere algo misterioso, quiere algo de misterio, ¿verdad? Y si no trae eso, pues no son de interés. Este libro apócrifo da un detalle bastante largo, que Jesús murió y fue sepultado en la arena. Yo no sé. Y lo único que yo sé es que después que se lo llevaron de Gólgota, se lo llevaron a una cueva, a una sepultura, donde le pusieron una piedra. No es cueva como la conocemos nosotros, sino una sepultura, pero tenía en forma de cueva. Eran elaboradas esas cuevas. No es una cueva más que aparece por la naturaleza. La mayoría eran cuevitas, ¿verdad? Tumbas que ellos mismos elaboraban. Entonces sabemos eso lo bíblico. Por aquí dicen que Jesús, después que murió en la cruz, se lo llevaron allí en la arena, hicieron un sepulcro, lo enterraron y ahí los taparon con arena. Entonces, hay muchas diferencias, hermanos. Todavía no sé por qué optaron, porque sí había la enseñanza, sí había evidencias bíblicas, había otros libros donde hablaba que Jesús fue puesto en una tumba. ¿Por qué lo pusieron en arena? Todavía no estoy satisfecho con mis evidencias, pero parece que ser sepultado, ¿cómo se dice? En sepultura, bajo la tierra, está relacionado con la resurrección. Y vamos a ver que después los cristianos no querían incinerar a los cuerpos, porque era la manera de deshacer el cuerpo. No practicaban, hermanos, las costumbres de nosotros de poner en tumbas o sepultarlos debajo de la tierra. Más eran incinerados. Había diferentes prácticas en diferentes lugares, pero era la práctica muy común en diferentes épocas. Entonces hubo la creencia, otra vez, que la única manera que puede el cuerpo resucitar es que esté ¿dónde? Sepultado. Y después comenzaron a sepultar a la gente. Antes las incineraban. Bueno, ese es otro estudio, ¿verdad? Esta epístola, hermanos, es interesante, pero otra vez creo que también ustedes mucha de la influencia gnóstica. Vamos a ver el libro que sigue. Este es la Epístola Apostolorum. Si no quieren usar ustedes Apostolorum, es la epístola
de Apóstoles, la epístola de Apóstoles. A veces los escritores eclesiásticos hacen referencia así, epístola de los apóstoles. Aunque contiene algo de la vida de Jesús en forma de como evangelio, ¿verdad? Más que todo, hermanos, son otra vez dichos de Jesús. La concentración son puros dichos, frases que supuestamente Jesús había enseñado. Aparentemente fue escrito el libro por la reacción a los evangelios gnósticos. Entonces estamos viendo algo interesante aquí. Parece que a este escritor no le estaba gustando cómo se estaban escribiendo estos evangelios gnósticos o apócrifos, y él quiso dar una mejor presentación, ¿verdad?, de los dichos de Jesús, y todavía se mantuvo el gnosticismo. El libro presenta dichos de Jesús tocante su resurrección, medias interesantes, y ya hablamos, ¿verdad?, de la tumba y todo eso. Muchas de las enseñanzas fueron tomadas de los libros del Nuevo Testamento. Para mí lo más interesante es que este libro presenta un tipo de apocalipsis venidero. Lo que después fue conocido, lo que el primer siglo se llamaba como parusía o la venida de Jesús, la parusía. La parusía, hermanos, parusía es una transliteración que se hizo años después para referirse a la venida de Jesús. Y lo que esta epístola dice, que 150 años después que se escribió, en el año 150 más o menos se escribió, que en 150 años la parusía iba a acontecer. Especifica allí. Entonces comenzamos a ver a personas aludiendo, comenzamos a ver a personas ya señalando fechas fijas para la venida de Jesús. Aquí está donde comienza, hermanos. Y luego hay otras epístolas más adelante, que en el año 1000, y ya para el siglo 16 y 17 están diciendo que Jesús va a venir en el 1940, el 45, y luego más adelante otros comienzan a decir que Jesús va a venir en el 1985. El 1985, hermanos, fue una experiencia tremenda cuando yo estaba allá en el instituto de Lubbock, porque gente andaba vendiendo sus propiedades. Creían literalmente que Jesús iba a venir en 1985. Miembros de la iglesia, porque yo estaba predicando para la iglesia ahí en Colgate, muchos estaban también preocupados. ¿Qué es esta enseñanza? Que Jesús va a venir. Toda la gente por todo el mundo está asustada. Aún tuve que enseñar muchas clases de esto, pero hermano, para que vean ustedes, se pasó el 85 y otra vez más fechas. Y luego llega el año 2000, la misma cosa. Yo estaba en Miami, la gente asustada porque gente está poniendo fechas fijas, ya se va a acabar el mundo. En Jerusalén parece que pusieron como 15 cámaras alrededor, porque ahí esperaban que Jesús iba a regresar. Y se pasa el año 2000 y escribí yo antes de eso mi libro, El Milenio Vino y se fue, y todavía estamos aquí. Y ahora pues es el 2012, ¿verdad? Bueno, yo no sé, hermanos. Todo comienza aquí. ¿A alguien le gustó? ¿Esta es una buena idea? ¿Cuándo va a venir Jesús? Vamos a especular. Y sigue siendo la misma cosa. Puras especulaciones. Vamos a seguir. Ahora vamos a entrar, hermanos, a libros de Hechos. Libros de Hechos. Libros de Hechos. Los libros de Hechos son varios de ellos. Hechos de Pedro,
hechos de Juan, hechos de Pablo, hechos de Andrés y hechos de Tomás. Entonces no estaban satisfechos de hechos de los apóstoles. Ahora quieren que los hechos de cada uno en particular. En un momento más vamos a ver los hechos de Pedro. Estas obras, hermanos espurias, apócrifas, fueron escritas, creo yo, para suplementar el libro de Hechos. Si ustedes estudian Hechos, no sé si ya estudiaron Hechos, hay variantes, y no voy a entrar mucho en el variantes, es que hay diferentes manuscritos que el título Hechos de los Apóstoles aparece a veces Hechos de los Apóstoles, en otros manuscritos aparece solamente Hechos. Entonces parece que había una lucha, son Hechos de los Apóstoles, nomás son Hechos. Había esa discusión, porque realmente, hermanos, si estudiamos el libro de Hechos que tenemos nosotros, ¿cuántos apóstoles sobresalen? Solamente 2. Yo especulo, si estaba en el siglo segundo y tercero, yo comenzaría a especular, oye, tuvo que haber más apóstoles con Hechos. ¿Qué de Andrés? ¿Qué de Juan? ¿Qué de Tomás? Entonces, pues vamos a ver, Dios, ayúdame. Dime de los hechos de otros apóstoles. Y ahí comienza, hermanos. El contenido de estos manuscritos presenta las obras misioneras de los apóstoles, como dije, de Jesucristo. Estos documentos eran muy usados en todas las iglesias, hermanos, de los primeros, del siglo II y el siglo III. Creían genuinamente que eran hechos de los apóstoles, como si los apóstoles lo hubieran escrito o alguien inspirado se le dio esa información de estas actividades de estos apóstoles. El hecho de Pedro, dije que se escribió entre el año 150 al 200 después de Cristo, se escribió en Roma. Este es el libro, hermano, el documento que alude al martirio de Pedro, ¿se acuerdan? Que se presenta a Pedro ahí ante el emperador y lo van a crucificar. Él dice, yo no soy digno de ser crucificado como Jesús. Entonces él pidió que lo crucificaran con cabeza hacia abajo. Este es el manuscrito, esta es la obra que habla del martirio de Pedro. El libro contiene narraciones de, otra vez, gnosticismo, de mujeres recibiendo parálisis física en lugar de contaminar sus cuerpos con relaciones sexuales. Ahora, no se explica mucho, pero dice que mujeres, por no querer contaminarse con lo carnal, específicamente relaciones sexuales, que pedían que milagrosamente quedaran paralíticas. Se narra de la hija de Pedro, que ella aceptó ser paralizada en lugar de corromper su cuerpo con los deseos sexuales. Entonces, ¿se fijan ustedes, hermanos? El gnosticismo, ¿qué quería decir? Porque había esa rama del gnosticismo, no contaminar ¿qué? El cuerpo. No, la carne es pecado. Y más adelante vamos a entrar a eso. La carne es pecado. Entonces la única manera de controlar la carne es paralizarla. Otros milagros que se incluyen aquí, hermanos, en este libro de Pedro, es el hacer bebés y perros hablar como adultos y resucitar humanos como peces. Sí, entonces, según Pedro iba y hablaba, Pedro hablaba con perros, para decirlo así, hermanos. Pedro hablaba con perros. Los bebés, niñitos, chiquitos, parece que como 2, 3, 4, 5 años,
hablaban como adultos con mucha inteligencia, especialmente los bebitos, ¿verdad? Recién nacidos. Hablaban como adultos. Peces, los peces, los resucitaba como humanos. Había, otra vez, recuerden ustedes que había esa idea y comienza la reencarnación. La reencarnación, aquí es donde comenzamos a ver esas primeras ramitas que uno dice, ¿verdad? Esos enseñanza, ¿verdad? Que el hombre realmente, hay dos maneras, que el hombre realmente es un tipo de animal o insecto y luego se va al cielo y para perfeccionarse tiene que regresar otra vez. En lugar, se va de un león, se va a un corderito, ya no era león, ya mejoró a un corderito más bonito, ¿verdad? Entonces el corderito se va otra vez al cielo, pero todavía no está perfeccionado, regresa otra vez. Ahora de corderito se va a una palomita, pues más suave, ¿verdad? Va mejorando, se va al cielo otra vez y regresa. Ahora ya puede ser un humano, pero diferente humano. Y hay tantas enseñanzas de eso. Comienza aquí. Y no sé si tiene que ver, parece ser, hermanos, de esto de resucitar peces a seres humanos. Como queriendo decir, ¿verdad? Que los animales en un tiempo tuvieron ¿qué? Características humanas. Un tipo de reencarnación que se comenzó a unir en el gnosticismo. Ok, vamos a ver ahora los Hechos de Pablo, 150 al 200. 150 al 200. Este manuscrito se asocia mucho con la tercera carta, hermanos, que supuestamente escribió a la iglesia de Corinto. Si ustedes leen en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 3. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 3. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 14. Capítulo 12, verso 14 y 2 de Corintios, capítulo 13, verso 1. Ahí habla Pablo que esta es la tercera vez que escribo. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y ahí hay especulación porque no hay evidencia. ¿Qué hacen los gnósticos? Nosotros tenemos la interpretación. Entonces dicen, los hechos de Pablo fue esa epístola que escribió a los Corintios. Es lo que dicen muchos. Esta es la epístola también, hermanos, que habla que Pablo fue decapitado en Roma. Han escuchado, ¿verdad?, que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo y que a Pablo, porque era ciudadano, no se le crucificaba, se decapitaban. Bueno, era una verdad que a los ciudadanos romanos los decapitaban, no los crucificaban. Habla que Pablo fue decapitado en Roma. Hay ciertas verdades, no sé. Además, la carta produjo, hermanos, lo que llaman la veneración a una joven llamada Tecla. Pablo la comienza a venerar. Esta, según las narraciones allí, acompaña a Pablo en sus viajes misioneros. Y de repente ya casi es como divina, ¿verdad? Es respetada a un nivel bien alto espiritualmente hablando. La epístola fue escrita, hermanos, para combatir, otra vez, el gnosticismo y el marcionismo. ¿Se acuerdan que ya estudiamos de Marción, verdad? Y luego vemos que lo que se escribe todavía tiene ¿qué? Conceptos gnósticos. ¿Cómo llega esto, verdad? Porque lo que pasa es que el gnosticismo y sus conocimientos acá era un tipo de gnosis.
Y luego vienen otros más adelante, años después, el gnosis de ellos es que superior. ¿Acuerdan que gnosis quiere decir qué, hermanos? Que van acumulando conocimiento para salvación, van acumulando más información. Entonces, para cuando se escribe ya es más que, ya es más información. Están combatiendo, están queriendo decir que el gnosis anterior es diferente de Marción al que se escribe allí y realmente todavía sigue siendo gnosticismo. Las iglesias de Armenia y Siria consideraban esta epístola como auténticas. Enseguida tenemos, noten ustedes, los hechos de Tomás. Los hechos de Tomás. Escritos entre 225 y 250. Fue un manuscrito, hermano, que se ha hallado y parece que se escribió en lo que llaman en siriaco o en el idioma de Siria. El siriaco, en el idioma de Siria. Es gnóstico también, hay esas ideas. Lo más interesante, y muchos citan esto, que los apóstoles, Dios quiere que comiencen ya a evangelizar a diferentes países. Y no se sabe quién va a ir para dónde. Entonces se echa suerte. Y la suerte va a decir para dónde vas a ir. Y la suerte cayó sobre Tomás que él iba a ir a la India. Entonces la narración dice que la obra misionera de Tomás fue en la India. Y es interesante porque yo he leído, hermanos, muchas historias del hindú, porque el hinduismo cita de uno que fue allá, a la India. Hay documentos sagrados de los hindús, que fue un hombre como de Cristo, como el nombre Cristo, y que hacía milagros y unas enseñanzas de la eternidad y todo, y que todos los indios lo comenzaron a seguir. Interesante, ¿verdad? Posiblemente fue Tomás, yo no sé, fue Tomás el que fue a la India, y como él predicaba a Cristo, los indios creían que él era Cristo, porque había esa mentalidad, el que habla de uno que es un Dios, tiene que ser Dios mismo. Entonces no es nada raro que cuando escucharon, si es que fue Tomás, y las probabilidades están buenas, hermanos, porque los apóstoles no se quedaron en Jerusalén, si sabemos que salieron a diferentes partes del mundo. Si es que Tomás estaba allí y andaba predicando a Jesucristo, y Tomás andaba haciendo milagros porque tenía esa capacidad de apóstol, no es nada raro que los indios relacionaran que Tomás es el Cristo. Él habla por el Cristo, Él es el Cristo. Y luego comienzan a escribir ciertos documentos hablando, ¿verdad?, de ese hombre que estuvo en la India y ahora aparece también en los libros sagrados del hindú. Yo no veo nada extraño. Lo único es que tenemos que tener cuidado porque sí tiene muchas ideas, ¿verdad?, gnósticas. Ok, vamos a seguir. Falta un poquito de tiempo aquí. Vamos ahora a ver las epístolas. Hay muchas epístolas. Cuando ustedes abran el documento ahí del desarrollo de la literatura cristiana, ustedes podrán ver, ¿verdad?, muchas de las epístolas que les envía a ustedes. Pero hay el Didaque, hay las cartas a Séneca, hay Clemente, cartas a Clemente de Roma, hay epístolas de Policarpo, Hechos, las cartas de Herodes a Pilato, cartas de Cristo a un Ágaro, tantas epístolas. Y todas estas, hermanos, y no vamos a entrar en muchos detalles en estas. Por ejemplo, el Didaque es interesante porque es una que se cree se escribió como en el año 60 como parte
de los Hechos de los Apóstoles. Parte de la carta se escribe por los apóstoles y ancianos de la iglesia en Jerusalén. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 15, verso 23? Que dice, escriban a los gentiles que no coman ahogado ni sacrificado a los ídolos. Dicen que esa epístola es esta de aquí. Allá nomás dan lo general, de lo que se deben de abstener. Pero realmente estas enseñanzas se extendieron. Dicen que es la epístola. Se divide, hermanos, en diferentes divisiones. Todas están relacionadas con prácticas rituales de la iglesia. Habla de ciertas cosas doctrinales y cosas, ¿verdad?, que la iglesia estaba practicando en el primer siglo. Es buena esta epístola, me gusta porque todavía se presentan algunas doctrinas que son bíblicas. Tenemos también, noten ustedes, la epístola de Bernabé. Como dije, no vamos a ver todas. La epístola de Bernabé habla, hermanos, de los sacrificios en cuanto a Jesucristo como tipo. En esta epístola de Bernabé ya el ayuno viene a ser algo simbólico de abstenerse de pecado y alimentos. Entonces ya el ayuno no es algo de abstenerse de comer, ayudar a los pobres, ayudar a los que están desamparados con sus necesidades. Y el ayuno es que no peques. Entonces toma ese sentido simbólico. Tenemos otra epístola, la carta de Diógneto. La carta de Diógneto. Esta carta, hermanos, se presenta como en el año 100, 150. No se sabe quién era Diógneto, por lo que describe, ¿verdad?, algunas partes de la carta. Era un pagano muy reconocido que se convirtió. Parece que estaba relacionado con el emperador Adriano, allá como en el 125, 130. Y más que todo es para exhortar a los cristianos que se alejen del paganismo, estimar las virtudes cristianas. Por eso se cree, ¿verdad?, que salió del paganismo. Otra vez, paganismo y gentilismo, hermanos, son dos cosas diferentes. Cuando se habla de paganos y cuando se habla de gentiles, muchos decimos que es la misma cosa. No es. Los paganos son más los campesinos y sus creencias del campo. Los gentiles más que todo se refiere a la gente, a los griegos con sus dioses, con sus templos y todo eso. Los paganos adoraban al agua, al relámpago, a la tierra. ¿Ven la diferencia? Porque muchos dicen paganismo y piensan que griegos y gentiles son la misma cosa, y hay, por supuesto, diferencia en esto. Entonces, esta epístola, con toda probabilidad, fue escrita durante el tiempo cuando la iglesia era conocida como una religión misteriosa y se asociaba la iglesia por el Imperio Romano como parte del paganismo. ¿Por qué pensaron los emperadores? ¿Por qué pensó el Senado? ¿Por qué pensó los líderes, ¿verdad?, romanos, que la religión cristiana venía de los paganos? Es que se estaban convirtiendo muchos. Están entrando, hermanos, griegos y están entrando, ¿qué? Paganos. Y ahora tenemos una mezcla en la iglesia de ¿qué? Paganos y griegos. Y los dos con sus creencias, y de ahí surgen líderes y comienzan a dar sus interpretaciones. Cuando ya viene, hermanos, el año 315, más adelante vamos a ver eso, que una de las batallas más fuertes que tuvo la iglesia fue el paganismo. Gente pagana y gente griega en la iglesia, y no sabían qué hacer, porque están en la iglesia y están practicando el paganismo, están practicando lo de los griegos. En las siguientes clases vamos a seguir hablando, hermanos, sobre estos puntos.